Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Arcana Coven, ya empezando el 2026. Bueno, para los que no le alcancé a saludar en su momento, les aprovecho de saludar, espero que estén súper bien, que bueno, hayan tenido una excelente fiesta, un muy buen inicio de año, y si no, pues bueno, ya vendrán cosas mejores. De repente uno también sobrevalora un poco el tema de las festividades, como que, ay, voy a ver a la familia, o qué sé yo, o voy a estar con mi pareja, o lo que sea, y bueno, no siempre es el caso, pero no significa que vaya a ser un mal inicio de año por eso, entonces no pierdas la fe si es que no fue la mejor festividad necesariamente. Lo digo porque siempre como que se espera que sea como que excelente, maravilloso, súper así como familiar y qué sé yo. Y no siempre es el caso, hay mucha gente que de repente no alcanza a pasarlo con la familia o que pucha justo tuvo la tremenda pelotera esa fiesta o qué sé yo. Entonces no dejen que eso les amargue el inicio del año si es que fue el caso. Espero que no obviamente, pero por si acaso pues lo dejo ahí, hay que empatizar con todos lados. Y si fue una maravillosa fiesta, pues con más razón, espero que sea ahí como que un incentivo para que continúe así el resto del año. Entonces eso. Ahora, también un pequeño disclaimer de este capítulo, porque hace un calor horrible. Hoy día, bueno, todos estos días hemos tenido como ola de calor por acá en Ñuble, entonces la verdad es que yo no voy a estar con la ventana cerrada. Sorry si se escucha bulla de mis vecinos o bulla de la calle, que bueno, mi ventana da para mi jardín, pero igual de repente se escucha un poco el boche de la calle. Entonces, si es que es un poco molesto, sorry, pero al mismo tiempo traten de aguantarse un poquito porque de verdad que está demasiado caluroso para estar encerrada en la pieza con la ventana cerrada. Ahí sí que me muero. Me desmayo a mitad de capítulo. Así que eso. Em, bueno, el capítulo de hoy, ya entrando de lleno, dejando ese pequeño paréntesis de lado, por si escuchar la bulla, es por eso. El capítulo de hoy, ¿de qué vamos a conversar? Mira, dada la circunstancia, porque la verdad es que me ha dejado bastante peinada para atrás lo que pasó con Donald Trump y el tema de lo que pasó con Venezuela específicamente, pero también porque no es primera vez que pasa que Estados Unidos mete la cuchara en otros países, eh, pero también por otros temas que me han salido un poco a colación en conversaciones con clientes, con amigos, con personas conocidas, etcétera, con el tema de como que darle más peso a la autoridad o la palabra de la gente que está como al mando de cosas o que tiene renombre en ciertas cosas. Em, y eso deja un poco de lado nuestro criterio personal o lo que realmente uno debería valorar o ver como correcto, justo, adecuado como respuesta para las circunstancias. Y la verdad es que igual ya hace mucho tiempo y desde que casi que era chica me he dado cuenta que la gente siempre como que busca dejar el poder en manos de otros o dejar como que el otro decida, el otro me mande, el otro me diga esto sí, esto no, o así funcionan las cosas y como que yo no, como que agachando el moño nomás y amén, amén. Em, y para mí siempre ha sido como muy complicado de aceptar eso. Siempre he tenido mucho tema con un poco la autoridad también. No siempre lo demuestro, pero internamente siempre he estado así como conflicto de, pero ¿por qué hay que decirle que sí a todo, a, no sé, a los profes, a los presidentes, a los papás o lo que sea? Porque es como, no porque sea una persona mayor que tú, en mayor estatus que tú, en una posición de poder por encima de ti, significa que la persona objetivamente siempre va a estar en lo correcto o objetivamente siempre va a ser objetiva. Es como que redundante, pero cierto, porque de repente no se da lugar a cuestionamientos, no se da lugar a puntadas de dedo necesarias a las acciones que está teniendo esa persona hacia el resto o hacia uno directamente. Eh, y siempre ha sido un poco esa lógica de que si es alguien más viejo que tú, si es alguien que está, si es alguien que es una eminencia en el campo del que se está hablando, por ejemplo, no sé, si es un profesor de no sé qué cosa, si es un analista de no sé qué cosa, si es que trabaja en la bolsa de Wall Street o lo que sea, al tiro se asume que esa persona como que tiene mayor estatus o mayor como que, no sé, nivel que uno y sí, obviamente tendrá mucha especialidad en lo que trabaja, en lo que hace, obviamente si no, no estaría en ese lugar, pero no significa que uno tenga como que tirarse de guata y no cuestionar nada de lo que están haciendo porque es humano, sigue siendo una persona, sigue siendo una persona con sus propias falencias y con sus propias rayadas de papa de repente. Em, entonces ahí para mí como que hay un tema, hay un punto de inflexión bastante grande en que de repente como que ciegamente dejamos que el resto nos guíe mientras la persona parezca que tiene un poco de autoridad y entiendo que al mismo tiempo eh,
si no fuera así, habría un montón de caos, porque nadie seguiría ningún tipo de parámetro y todo el mundo sería como un desmadre, básicamente. O sea, seríamos literalmente animales con ropa nomás y haciendo cualquier cosa que se nos pase por la cabeza sin ningún tipo de eh, regulación. Eh, pero también es que no voy tanto al tema de que nos pongan reglas o, no sé, nos pongan como limitaciones. Es un poco como lo que hace la gente cuando le das demasiado poder. Y aquí se vio con Donald Trump, que este gallo ya de por sí es un tipo que muchas veces ha demostrado que es una persona bastante desequilibrada mentalmente, o sea, más allá del tema de que se le suban los humos de ser presidente, es una persona que genuinamente está mal de la cabeza. Yo no sé cómo llegó a presidencia, pero al mismo tiempo conociendo a los gringos, sorry gringos, pero también, pues a los gringos son otras personas y que uno de repente ve que andan ahí idolatrando acá, chafado la cabeza, que tampoco me sorprende. Pero ese es el tema, como que qué hace la gente cuando le das demasiado poder, y esa es la parte peligrosa y esa es la parte que a mí me preocupa, que las demás personas como que parecen no darse cuenta, o si se dan cuenta en la minoría, que le das demasiado poder. O sea, estamos dejando que gente genuinamente peligrosa en algunos casos esté a la cabeza de temas que son de gran envergadura y al mismo tiempo que nos afectan a todos. Entonces, eso es lo que pasó, por ejemplo, con Casta, ahora que salió como presidente, que tampoco, a ver, no ha llegado a ejercer todavía, espero que algo pase y no llegue a ejercer tampoco, todavía no pierdo la fe, pero pasó con Cast, pasó con Maduro, que en paz descanse, no sé si el gallo sigue vivo, no, sí sigue vivo, sí sé que sigue vivo, pero puta, ahí estando en Gringolandia, vete a saber cuánto más dura. Eso fue de mal gusto, pero a eso me refiero. O sea, la gran mayoría de los países tienen presidentes que no son el más adecuado o que genuinamente se preocupa por el bienestar de su gente o de su tierra siquiera. Eh, y la gente ahí está aguantando. O sea, muchos países que todavía están reprimidos por o dictaduras o derechamente presidentes incompetentes, están ahí aguantando y no haciendo absolutamente nada, pero quejándose en redes sociales, quejándose cada vez que va alguien a entrevistarlos en las noticias o quejándose para ellos, para callados con sus familias o lo que sea, de las circunstancias en las que están viviendo. Y yo pregunto, y al mismo tiempo me respondo, porque obviamente esa gente no la conozco, una pregunta retórica al aire. eh, ¿Por qué lo aguantan? O sea, si ustedes mismos votaron por ese presidente o esa persona que está ahí al poder, o no votaron por esa persona, pero se aguantan que esté ahí, ¿por qué no hacen algún tipo de, no sé, manifestación? Y si hacen algún tipo de manifestación y, no sé, se las tiran para abajo, ¿por qué no insisten? Es como, yo entiendo, es penca, es peligroso, pero al mismo tiempo es como que quejarse de las circunstancias en las que uno está sin hacer absolutamente nada por cambiarlo. Sorry, estoy medio atorada. Ay, sí. Sin hacer nada por cambiarlo, es como patalear en el agua mientras te estás ahogando, pero no tratar de salir del agua. Entonces, ese es como un poco el tema para mí, porque es como esperar que el otro se cabree solo y se vaya solo. Entonces, no sé, también está un poco ese tema de que eh, como que esperar que las cosas pasen o esperar que las cosas cambien por sí solas sin hacer ningún tipo de cambio de paradigma, cambio de mentalidad, cambio de actitud, cambio de acciones. Eh, entonces eso también como que me conflictúa un poco y no entiendo muy bien por qué la gente no hace nada. Como que, si tú estás disconforme con la situación en la que estás, si tú estás disconforme con las personas que te rodean, si tú estás disconforme con tu situación de vida, haz algo al respecto. Y yo entiendo que no es tan fácil como decir, ok, voy a cambiarlo y se cambia automáticamente. Obviamente no. Pero también convengamos en que la vida ya de por sí es bastante complicada de sobrellevar en el día a día. O sea, uno se encuentra con gente idiota, uno no sé, se encuentra con trabajos pencas, con, no sé, circunstancias injustas y qué sé yo. Pero también hay que poner un poco de su parte. O sea, no agrandemos más el problema para nosotros mismos o para el resto, simplemente quejándonos sin hacer nada, porque al final es como que mejor no te quejes, po. Es como, no sé, es como esa gente que, pucha, siempre está quejándose de su pareja, pero nunca se separa, o esa gente que siempre se está quejando de la pega, pero nunca renuncia o busca otra pega. Entonces es como, si te vayas a quejar por algo, por lo menos que sea para hacer algo al respecto, no solamente por, pobrecito de mí, que penca mis circunstancias de vida, porque no veo a dónde lleva eso. No es productivo de nada, no genera ningún cambio, solamente estás ahí pudriéndote en tu infelicidad básicamente. Entonces eso por otro lado, y eso era solamente por el tema de lo que uno vea a nivel de política o de gente, sociedad en general, en el día a día.
Y por eso lo comentaba, más que nada, porque de repente me conflictúa, porque aparte yo soy ese tipo de persona que si alguien me viene con un problema, yo le doy solución al tiro. Y yo sé que eso es un problema. Uno de repente debería escuchar, solamente dejar que la persona se queje y listo. Pero es que en mi cabeza, si yo me quejo o le voy a decir algo a alguien, es porque quiero una solución, es porque quiero que me digan, si yo no tengo las herramientas, o sea, a mí me falta como claridad sobre cómo, eh, no sé, gestionar esa situación que se me está presentando, que me conflictúa y no me deja tranquila, es porque quiero soluciones, porque yo no estoy encontrando la solución y quiero que la otra persona me ayude a ver qué onda o me diga derechamente, oye, ¿sabes qué? Yo no sé, yo que tú haría esto o qué sé yo. Entonces, para mí es frustrante porque la gente me viene, y yo soy como bien banco de quejas en general, como que por alguna razón siempre llega gente quejándose de sus circunstancias conmigo, y está bien, o sea, yo feliz de escuchar, pero también tengo esa cuestión de que feliz de escuchar al mismo tiempo dar algún tipo de herramienta, orientación, lo que sea, en respuesta. Entonces, sorry, si eso es lo que no quieren que uno haga, no puedo evitarlo, pero al mismo tiempo trato de evitarlo, pero no siempre puedo, entonces, sorry. Eh, pero esa es la cuestión, es como que si me vienen con una queja, un problema, eh, no sé, un trauma, lo que sea, yo voy a tratar al tiro de decirte, es que no lo has pensado de esta manera, o no has visto esta posibilidad, o no has pensado en quizás hacer esta cosa en vez de esta otra para ver si se soluciona así. Entonces, aparte yo también tengo un poco ese tema de siempre querer ayudar al resto, incluso si en contra de su voluntad. No sé por qué soy así, honestamente. Tengo esa compulsión de hacer las cosas por el resto. Entonces, eh, en fin. Em, pero la cosa es que a mí personalmente como que me estresa, y cuando en redes sociales, ahora que uno ve todos los días noticias y qué sé yo de lo que pasa fuera del mundo, o sea, fuera del mundo, fuera de la Tierra, no, fuera del país, a eso me refería. Eh, Chile es ¿cómo era? El primer país de Chile, no sé cómo era, en fin, me acordé de ese meme. Pero bueno, la cosa es que cuando uno ve noticias del exterior, uno ve noticias de, por ejemplo, lo que pasa con Milei en Argentina, lo que pasaba con Maduro en Venezuela, lo que pasa con Trump acá en Estados Unidos, lo que pasa con este weón de Norcorea o con el weón este Putin de Rusia. No menciono el nombre de este weón de Norcorea porque no me acuerdo. O sea, ya, no, es que los nombres coreanos no son muy fuertes. Entonces, sorry, nombres asiáticos a mí no me preguntan. Pero ustedes saben a qué me refiero. Entonces, escucho noticias, escucho gente quejándose de esos regímenes o de esos gobiernos y qué sé yo, pero todo el mundo está ahí aplaudiéndoles y todo el mundo está ahí aguantándoles. Entonces, es como que si todos se pusieran de acuerdo y le dieran el patán en la raja a esta gente, eh, no tendrían ese problema. Ahora, el tema sería quién se pone en su lugar, porque esa es la gran incógnita, ese es el gran pero con el que todos chocan cuando se trata de un tema de eh, tan gran como que envergadura como un presidente o un mandatario del país, a quien ponemos en su lugar, porque es un poco lo que pasó con Maduro. O sea, se fue el weón y deja nuestra otra mina, pero al mismo tiempo como que o sea, como que también fue un poco muy así como que entre gallo y medianoche. Entonces, no sé, pero ahí sería cuestión de, insisto, organizarse, ver quién está mejor capacitado, hacer una votación de nuevo, ver quiénes están disponibles como potencial presidente. Obviamente no van a poner a cualquier pelagato, pero alguien que genuinamente se preocupa de su país, o sea, tiene que haber alguien, a eso voy. Es como que no todo el mundo, espero, quiero pensar, quizás muy idealista de mi parte, tener esa mentalidad, pero espero, asumo, creo, quiero pensar que habrá gente que genuinamente se preocupe de su país, de su gente, que quiera verlos prosperar, que los quiera ver avanzar, que los quiera ver estables por lo menos. ¿Sabes? ¿Para qué estamos aquí? Vamos a pedir tanta cuestión de que hay los últimos en, no sé, temas de, no sé, medicina, últimos avances tecnológicos, qué sé yo. Ya, ¿para qué vamos a aspirar a tanto? O sea, ya, en fin, pero por lo menos estar estable, por lo menos tener un país sano, con buenas oportunidades laborales, con buena educación, con buena salud, eh, con buena economía, mínimo. Entonces, para mí personalmente siento que es como, primero que nada, muy frustrante el tema de la política actualmente, porque ya ha sido como bastante claro que al menos a nivel macro, en la gran mayoría de los países nunca llega gente que realmente se preocupe, o de los pocos que realmente se preocupan, jamás llegan al tema de presidencia o grandes rangos. Entonces eso para mí es un poco
deprimente, porque es como, al final la política es un puro negocio más en el cual la gente voluntariamente, y esa es la otra cuestión que a mí me estresa, voluntariamente les llenan los bolsillos de plata y de beneficios a la gente que menos se preocupa por ti. Entonces es como una relación tóxica, pero con tu propio país es muy enfermo. Entonces, no sé, para mí es un poco eso de ojalá, ojalá. Si es que la gente avispara y sacan a la gente penca del poder, pongan a gente que realmente se preocupe. O sea, o sea, hay gente que tiene que haber. En todos los países tiene que haber al menos un pelagato que realmente diga, pucha, si yo estuviera al poder, yo, puta, gestionaría el tema de que, pucha, no sé, haya mejores oportunidades para los niños que estudien y que se puedan preparar bien, que tengan derecho a la universidad, que tengan derecho a un buen trabajo, que ese trabajo les pueda pagar sus gastos, porque esa cuestión de más encima tener que tener como 400 pegas para poder pagar un triste arriendo es de verdad que me saca de quicio. Es como la gente va a tener que aspirar a tener dos, tres pegas, porque la pega que tiene, que ya de por sí es desgastante, eh, no te alcanza para nada, no te alcanza para pagar un arriendo, no te alcanza para pagar tu comida, no te alcanza para pagar el transporte si es que tienes auto, la benzina, los gastos de mases. Puta, pobre de ti que te enfermaste porque no te alcanza ni para eso y la mitad de los seguros y las cuestiones no lo cubren. Entonces es como, ¿para qué estamos haciendo esta weá? ¿Por qué nos destruimos entre nosotros? Entonces, en fin. Pero ese fue mi inmensa, inmensa tangente sobre el tema de la política y lo insatisfecha y frustrada que estoy con ese tema, porque claro, uno de chico quizás le pasa un poco, sorry, se lo pasa un poco por la raja, porque es como, no me afecta en nada, o no que yo me dé cuenta inmediatamente, tampoco eres votante, entonces tampoco como que puedas involucrarte mucho derechamente, más allá de lo que los adultos conversan a tu alrededor y qué sé yo, pero cuando ya te plantas un poco más en la vida y te das cuenta de todo lo que pasa, porque obviamente empiezas a hablar con gente que también le afecta de esa manera o está peor que tú, que no debería, porque puta, si somos países desarrollados, que no seremos primeras potencias de nada, ni el país más como que, no sé, primer mundista necesariamente, pero tampoco somos como indigentes, no estamos viviendo a punta de cacería y, no sé, cultivar plantitas, entonces no sé en qué mundo, en qué momento llegamos a normalizar tanto estar tan mal. Esa es la cuestión para mí. ¿Por qué normalizamos estar mal? Derechamente, esa es mi pregunta, esa es a eso voy con todo esto. ¿Por qué normalizamos tener gente penca al poder? ¿Por qué normalizamos tener gente corrupta, gente enferma de la cabeza, gente asquerosa, honestamente, gente asquerosa, porque la mitad de los políticos también están metidos cada weá que uno dice, pero amigo, a ver, pero perdona, más encima siendo una figura pública, con más razón deberías cuidarte un poco la espalda de andarte metiendo en este tipo de changurullos que no son de Cristo. En la mitad son o pedófilos, o andan manoseando gente, o andan metidos en quizás que estafa, o andan robando a manos llenas, o andan metidos en gas de drogas, o andan metidos en gas de tráfico de gente, o veto a saber. Entonces es como, ¿por qué tenemos esta gente al poder? Lo mismo con las celebridades, ¿por qué gente tan turbia es tan exitosa? Eso tampoco me lo explico mucho, porque es como que mientras más penca seas, mientras más tóxico, mientras más enfermo de la cabeza seas, más mejor te va, o más rápido llegas al tema de éxito. Eh, o al menos eso es lo que pareciera empujarlo, porque es un tema como que uno ve, no sé, estos mismos políticos que todo el mundo sabe que son pencas, o estos mismos actores que todo el mundo sabe que son pencas como actores, em, y ahí están ganando millones con cada aparición pública prácticamente. Entonces, bueno, pero eso, no entiendo muy bien esa lógica de aguantarse estar mal, normalizar estar mal, querer estar mal, básicamente. Que yo dudo que la gente conscientemente quiera estar mal, pero por alguna razón se siguen quedando ahí, o por alguna razón se sigue como que perpetuando ese tema de, insisto, estar en lugares penca, estar en situaciones penca, rodearse de gente penca o atraer gente penca. Eh, entonces eso como que se potencia, básicamente. Entonces, ese era mi tema. Fin del capítulo, listo. No, mentira, no. Pero esa fue como mi idea. Creo que ahí ya la dejé conclusa. Pero eso, tenía que sacármelo adentro, sorry. Disculpe la tremenda tangente, pero no era de eso lo que quería hablar. Llevo como, no sé, 20 minutos hablando y, en fin, fue todo un tremendo descargo contra muchas cosas que están pasando. Em,
Pero no, a lo que voy es que de repente hay que, lo que les estaba tratando de decir al principio, antes que me fuera eh, en ese tremendo paréntesis, eh, es el tema de tener más confianza en uno, tener más confianza en lo que uno siente, en lo que uno ve, en lo que uno analiza, en su propia conciencia, en su propia procesos cognitivos, en vez de simplemente esperar que el otro te dé directrices. Porque, a ver, primero que nada, sobre todo en el tema de esoterismo, espiritualidad, eh, el tema de cómo cómo actúas tú o cómo te mueves tú por la vida, muchas veces está muy manchado o muy como direccionado o moldeado por lo que el resto te dice. Entonces, por eso, siempre que veo gente que está buscando, no sé, información sobre temas de, ya, por decir una cosa, meditación, cómo meditar correctamente, o cómo, esto mismo, el tarot, cómo leer el tarot correctamente, cómo aprender astrología correctamente, como qué sé yo. También tienen que entender que toda esa gente que analizó esos libros, o sea, que analizó las cosas antes de escribir esos libros, antes de publicar esas páginas en internet, antes de hacer ese post en Instagram, o ese video en YouTube, o esa película, o esa serie de documentales, o lo que sea, es lo que ellos entendieron, es lo que ellos analizaron, y ellos siguen siendo personas con un tipo de proceso cognitivo determinado, em, también un poco manchado por lo que era esa época, porque también hay que entender que, una vez más, todo el tema de la astrología, todo el tema del tarot, todo el tema de, insisto, o sea, todo lo que conocemos como estructura a nivel de sociedad, todo lo que normalizamos, todo lo que usamos, cómo lo usamos, qué interpretación le damos, es en base a lo que otro humano hizo. Entonces, no deshumanicen su propio conocimiento, no invaliden su propia interpretación de lo que está pasando. Eh, Me cuesta un poco explicarlo, me cuesta un poco articular la idea, pero espero que se esté entendiendo. Eh, que no le quiten valor, no le quiten mérito a cómo ustedes entienden las cosas, a cómo ustedes interpretan el conocimiento que están adquiriendo, que si de repente están leyendo un libro de, por ejemplo, no sé, astrología védica, de astrología del, no sé, astrología común y corriente, si para ustedes no tiene sentido, si para ustedes no funciona así, si para ustedes, objetivamente hablando, eso es como que vacío, no tiene ningún peso, ningún tipo de incidencia. Si ustedes no creen en la astrología, no crean, no se sientan obligados a, porque hay cosas que es muy subjetivo que eh, eso tenga incidencia o no, o si hace sentido para ti o no, si es relevante para tu bienestar o no. Entonces es como, de repente también me encuentro con mucha gente que tiene esa como postura un poco autoritarista sobre cómo ellos aprendieron las cosas o sobre cómo ellos interpretan las cosas. Y uno también cae un poco en esa cuestión, si no te creas. Yo también tengo un poco ese tema de, si para mí no tiene sentido, al tiro lo desacredito y es como que, ok, no, esa wea no existe o eso no es real o eso no funciona o qué sé yo. Porque todos tenemos esa noción de que si para mí no hace sentido es como que no es así, listo, chao. Pero no debiera ser así. Porque, por ejemplo, yo personalmente no creo en temas de hadas, duendes. Me cuesta mucho porque jamás lo he visto, jamás he experimentado eso en primera persona. Pero tampoco tengo ninguna como que prueba contundente de que no existe. Entonces, mientras no tenga una prueba de que sí existe o no existe, que una vez más sería una prueba entregada por mis propios ojos, porque si me muestran una foto yo como que al tiro diría, bueno, pero eso lo pudiste haber hecho con ChatGPT y vete a saber. Entonces, hasta que no lo vea, no lo creo, pero al mismo tiempo no por eso voy a desacreditar que otra persona sí crea en eso, que otra persona sí pueda haber tenido experiencias con eso, que una persona, aunque no lo haya visto, sí quiera creer, porque es válido, o sea, cada quien lo suyo. Con lo que sí no transo y con lo que sí siento que deberíamos como mantener cierto nivel de cohesión, cierto nivel de mm, como que acuerdo quizás implícito de como sociedad, básicamente. De respetar al resto. Eso sí, respetar al resto y no andar agrediendo al resto deliberadamente, eso sí siento que debería mantenerse, porque al final, em,
por algo somos seres con una conciencia más desarrollada, no somos animalitos así como que se guían por el instinto, se supone, entre comillas, porque para que estamos con cuestiones, la gente también se va un poco a la chucha de repente con ese tema. Pero con eso yo sí no transo, con eso sí no soy subjetiva. Por algo se inventaron, ni siquiera se inventó, es esa sensación de eso no está bien, entonces no lo hago. Eh, entonces, aprovecharse del resto, agredir al resto, insultar al resto, cualquier cosa que sea hacer daño al resto injustificadamente, incluso con justificación, pero que lleve un punto en que puedas literalmente matar a alguien, eh, mejor que no. Pero de ahí en fuera, todo lo demás, siento que debería estar abierto a un poco más de conversación, por lo menos, no discusión, pero conversación de cuestionamiento de ¿por qué? ¿Por qué estamos aceptando que esto sea la estructura general en la cual nos estamos moviendo? ¿Es porque genuinamente funciona o funcionaba en su momento y simplemente se fue perpetuando en el tiempo porque nadie se le ocurrió que quizás era mejor hacerlo de otra forma? Que eso también es bastante válido, o sea, por ejemplo, con el mismo tema de los planetas, el mismo tema de la rotación de la Tierra, el mismo tema de las estaciones. Antes se creía que, pucha, eran dioses que cambiaban las estaciones y qué sé yo. O que, puta, no sé, todo giraba en torno a la Tierra. O que los otros planetas no existían y solamente eran los planetas del sistema solar más cercano. Entonces es como, todo cambia en base a nuevas evidencias, nuevas, no sé, nuevos descubrimientos, nuevos aprendizajes. Y aún así hay cosas que se mantienen en el tiempo como que inamovibles o sin querer moverse mucho, básicamente. Eh, y esa es la cuestión a lo que voy. Es como que antes la gente tenía mucha más como que curiosidad o mucha más inquietud respecto de lo que pasaba e incluso, perdón, a riesgo de sonar como personas locas o personas que desafiaban las autoridades de ese tiempo o a la iglesia incluso a riesgo de que, pucha, se los llevan en cana, básicamente, o los mataran o qué sé yo. em, Ponían en tela de juicio lo que se estaba haciendo y es un poco lo que siento que falta hoy en día, es como a eso iba un poco como con todo el descargo de la política y demás, pero va más allá de eso, es como con todo lo que hacemos actualmente. Siento que la gente debería cuestionarse más y no simplemente aceptar lo que otra gente pone sobre la mesa o te comenta o te dice o te impone, porque por eso estamos como estamos. O sea, siento que por eso estamos tan estancados como sociedad actualmente, porque, claro, hay mucha más conexión, se supone que hay mucha más conexión con el exterior ahora gracias a el internet y las redes sociales y todo aquello, pero por alguna razón la gente se volvió mucho más estancada, mucho más floja mental, mucho más, eh, no sé, dócil, mucho más dócil con el tema de eh, insatisfacciones, inquietudes o incluso derechamente perdiendo esa inquietud, esa necesidad de entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué está pasando lo que está pasando, por qué estamos así actualmente. Eh, y es porque es fácil quejarse frente a una pantalla o frente al teléfono, frente a una cámara, eh, o simplemente quejarte tú para tus adentro de lo que está pasando, pero no mover nada, no decir nada, no apoyar las causas activamente, no sé, promover un poco más esa inquietud que tú estás sintiendo, por lo menos tratar de transmitírsela a la gente que tú tienes a tu alrededor. Eh, yo sé, suena latero, suena penca, suena cringe de repente, pero a veces hay que hacerlo, aunque sea latero. Siento que son conversaciones que se tienen que tener, siento que son cosas que se deben cuestionar. No simplemente decir, ah, sí, puta, que penca, no sé, es el calentamiento global, pucha, sí que penca, las tiendas que andan contaminando tanto, o pucha, las tiendas que usan todavía pieles de animales o cuero de animales o qué sé yo, en vez de usar las cuestiones sintéticas, o pucha que penca no sé, lo caro que está todo, o pucha que penca que la salud funcione tan mal, o qué sé yo. Entonces hagamos algo para cambiarlo, entonces hagamos algo para evitar que esto siga siendo una constante. Entonces no le compres a esa gente que tú sabes que, pucha, no sé, contamina o que tiene gente trabajando de mala manera. No le compres a gente que tú sabes que, no sé, tiene cosas de material
en base a animales, que si eres, no sé, puta, una persona que le inquieta mucho el tema de, no sé, causas exteriores o qué sé yo, dona para esas causas, pone plata para esas causas, protesta por esas causas, no sé, algo, haz algo. Entonces, eso, para mí personalmente siento que se ha llegado a un punto en que todo es para el show, todo es para los likes, todo es para la wea de que, ay, sí, yo que woke, o yo que, pucha, no sé, iluminado, yo que superior soy, porque también está un poco ese tema, como que de repente por un tema de ego, la gente se mete en este tipo de weas o se pone a advocar por ese tema, ese tipo de situaciones. Pero no es porque realmente lo sientan, porque tú te pones a hablar con ellos, es como que súper superficial su entendimiento de lo que está pasando, o genuinamente no tienen idea y solamente se quedan con lo que vieron en un encabezado de alguna noticia online y sería. eh, entonces también eso como que de repente frustra un poco. eh, pero eso, ese sería como el tema. Siento que no hay que quitarle mérito a lo que uno realmente siente o lo que uno realmente interpreta de lo que está pasando, versus lo que te dicen o lo que te tratan de meter en la cabeza. eh, Porque al final es como, no es objetivo, nada es objetivo, honestamente, nada objetivo, a menos que realmente haya algún tipo de investigación previa que demuestre con hechos em, que eso es así. Entonces, eso, muy conspiranoico como sonó esa última frase, pero no, a ver, con esto no trato de decir que, eh, puta, nunca crean en nada, todo es mentira, todo es un fragmento de su imaginación, música y de los expedientes X de fondo, no, pero no invalidan, no invalidan su propia experiencia de vida, no normalizan cuestiones que para ustedes no tienen sentido, no acepten cuestiones que no van en correlación con su bienestar. No se aguanten, weón. Si esa es la cuestión también. De repente cuando viene gente a meterle el dedo en la boca con tonteras, solamente porque ustedes lo están cuestionando o le están poniendo en tela de juicio su forma de hacer las cosas, mm, nada, pues es como que ya, que lata que te haya afectado, que lata que te haya caído tan mal que uno te haga ver que estáis cagando fuera del tiesto, pero estáis cagando fuera del tiesto, pues, entonces, y de repente que estés cagando fuera del tiesto también me afecta a mí, entonces te tengo que decir. em, entonces eso, no dejen que los gaslighten ahí con, con tonteras, eso por otro lado. Pero eso, y ya con el tema 100% sí, de lleno, con temas de aprendizaje, temas de información que ven online, temas de cuestiones que a ustedes les interesa aprender, temas de, pucha, no sé, temas abstractos, que de repente como que se vea muy ahí como que medio, no sé, difíciles de tomar en serio, quizás, como, no sé, insisto, el tema de rituales, magia, esoterismo y demás. Si a ustedes les hace sentido, ustedes échenle para adelante. Insisto, esa cuestión yo nunca voy a... yo personalmente quizás no voy a creer en algunas cosas, pero tampoco te voy a decir, no creáis en eso, es una tontera, y si te lo llego a decir, cachuchazo para mí, porque nada que ver. Eso no es forma de tratar a la gente, no es forma de reventarle eh, su burbujita de felicidad, porque esa es la wea también. De repente la gente simplemente quiere disfrutar la vida, ¿y qué le hace de mal? No le hace mal nada. Uno, que la persona esté disfrutando su vida y que crea lo que quiera creer o le haga sentido algo que para ti sea una tontera, eh, dale. Si el puta, no sé, la persona, el caballero ahí de la esquina quiere pensar que los unicornios son reales, yo jamás he visto un unicornio, yo le digo, caballero, no sea tonto, no crean unicornios. ¿Y qué mal me hace a mí que el caballero crea un unicornio? esa es como un poco la wea, no te afecta en nada, menos que el caballero venga, se me siente enfrente y me empieza a dar la cháchara por 3 horas seguidas y ya me dejé ahí turuleca de tanto hablar tontera, ok, ahí quizás me afecta. Pero si no, y se está tranquilito ahí en la esquina, fumándose un cigarro y pensando, ojalá ver un unicornio, cosa de él. Entonces, eso, me estoy yendo por mil tangentes, el calor. Pero eso, esa es la cuestión. Crean en lo que les haga sentido y no dejen que la gente también les, no sé, honestamente, como que, bueno, hasta cierto punto perturbe su paz también, porque cuando ya son temas como más a nivel personal, a nivel ya no tan macro como temas de, puta, no sé, ideología o temas de em, política y qué sé yo, cuando son cuestiones más de tú a tú, de tus interacciones con otra persona. Eh,
no todo el mundo va a pensar como uno. Esa es la cuestión. Tú puedes tener muchas similitudes con la gente, llevarte súper bien con la persona y aún así tener ciertas cosas que no necesariamente van a estar así como que tan alineadas con lo que la otra persona cree, siente, piensa, le hace sentido, es aceptable, etcétera. Pero ahí depende de cada quien y dependiendo de obviamente la seriedad del tema o qué tan deal breaker sea, eh, estén abiertos a eso porque esto aplica para los dos lados, obviamente. Es como que, porque, a ver, todos somos personas, todos somos individuos y dentro de nuestra individualidad también tenemos diferentes procesos internos, intelectuales y cognitivos y todo aquello que nos hace interpretar las cosas de cierta manera. Todos estamos de acuerdo en eso. Pero cuando llega el momento de interactuar con otra gente, de repente uno puede caer un poco en esa cuestión de que, pero si somos tan similares, ¿por qué en esto diferimos? Y de repente son cuestiones que uno dice, pero es que es obvio que si esta persona piensa así, debería estar de acuerdo con esto, o no debería estar de acuerdo con esto, o qué sé yo. Pero no es siempre el caso. Y de repente uno se encuentra con esto, con, eh, uno puede decir posturas políticas, la religión, formas de actuar, formas de responder sobre ciertas circunstancias o su respuesta como quizás más subconsciente a ciertos estímulos o qué sé yo. Y uno puede decir, no sé, si esta persona es de extrema izquierda, ¿por qué piensa que una persona no debería, una mujer no debería tener derecho a decidir si aborta o no aborta la guagua? O por qué si esta persona es de extrema derecha, sí está de acuerdo con la comunidad LGTB o qué sé yo. Porque son individuos, porque tienen matices, porque de repente, pucha, la persona puede ser muy partidaria de una idea o un tipo de ideología o un tipo de, no sé, filosofía de vida, pero que de repente esa filosofía se contrasta con lo que serían sus experiencias personales, con la gente que ellos se rodean, con la crianza que ellos les dieron, que, puta, no sé, de repente ellos mismos hayan pasado por algún tipo de experiencia de vida que les haya hecho tener ese matiz en particular que choca un poco con esa ideología de base. Entonces, porque la gente es muy contradictoria también, pues esa otra cuestión que uno como que de repente se le olvida. Todos nos contradecimos, todos tenemos, nada es blanco o negro, todos tenemos momentos en que nos mantenemos muy firmes con nuestras creencias, con nuestros valores, con nuestro todo, pero por desgracia y hasta cierto punto quizás muy humanamente, todo tiene un precio y no es precio de dinero, no es un precio de yo te doy esto a cambio de, el precio es la experiencia que tienes enfrente en el momento, de qué tan fuerte te puede hacer reaccionar o qué tanto te llena o qué tanto te toca la fibra sensible eso que está pasando, eso que te están planteando. Porque también hay que recordar que uno por dentro sigue siendo un animalito, uno sigue siendo un mamífero, uno sigue siendo un derivado del mono, básicamente. Entonces, no es como que si, por ejemplo, ya, un caso muy, muy personal mío. Yo siempre digo, yo no soy una partidaria de la violencia a los animales. Yo de verdad que no es algo que me agrade, no es algo que incluso cuando he tenido que ser más firme con mis propias mascotas, puta, no me he puesto, no es algo que me agrade, no es algo que me ponga feliz hacer. Pero también soy una persona que está muy clara con que si el día de mañana a la pelusa se le tira encima un perro, se le tira encima un gato, se le tira encima una persona y la persona literalmente o la otra criatura que la está atacando está haciéndole algo muy feo o no está parando de atacarla cuando le digo, oye, córtala, yo soy consciente que me voy a tirar encima de la persona, al animal o lo que sea, y le voy a sacar la chucha. Y si tengo que matarlo, lo voy a matar, porque no voy a dejar que mate a mi mascota, o no voy a dejar que me mate a mí. Entonces, bueno, si me mata a mí ya no es tanto tema, pero a mi mascota no. A mi mascota no, un amigo no. Alguien importante para mí, no voy a dejar que le hagan daño deliberadamente. Y si para eso tengo que ponerme violenta y si para eso tengo que cobrar esa vida potencialmente, lo voy a hacer. No es algo que yo me voy a cuestionar en el momento. Pero yo en mi día a día no soy una persona que esté abierta a ese tipo de ideología. No voy por la vida pensando, oye, hay que matar a todo el mundo. O oye, si la persona discrepa conmigo, le pego un disparo en la cabeza. No. O le pego un combo en el hocico. No. Pero hay situaciones límite, hay situaciones, y quizás no tan límite, pero que internamente se sienten muy gatillantes para la persona y que te van a hacer responder de tal o cual manera. Entonces,
cuando uno está hablando con amigos, cuando uno está hablando con familiares, cuando uno está hablando con su pareja, con gente en general, y tú crees que, sí, estamos tan em, conectados, sincronizados y todo lo tenemos como que más o menos alineadito dentro de lo que son parámetros de lo aceptable lo que tenemos en común, de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que aceptamos, lo que no aceptamos, eh, y de repente toca esa cuestión. Justo ese tema que tú, para ti es como muy, tómalo o déjalo, no es una cuestión que tú estés abierto a, eh, no sé, discutir. Y tú dices, pero pucha, pero a ver, si estábamos yendo tan bien, porque justo con eso, no. Y es porque la persona tuvo experiencia o tiene esa mentalidad o tiene ese parámetro, esa diferencia en que ellos no transan con eso, o ellos no les hace sentido eso, o ellos sí les hace sentido eso y a ti no. Entonces, y eso es humano, y eso hay que aceptarlo porque si no, uno no puede generar ningún tipo de relación con nadie. Esa es la cuestión. A eso voy con todo esto. Es que dentro de lo que uno también, a ver, tiene que estar abierto a aceptar en la vida es que no todo el mundo va a ser igual a uno y no todo el mundo va a reaccionar o responder de la misma manera en que uno lo haría. Por mucho que tengan todo en común, por mucho que sean personas que se llevan muy bien, todos vamos a tener diferencias muy marcadas en algún momento. Y eso no te hace menos humano, eso no te hace menos aceptable, dependiendo, obviamente, hay cosas que uno no debería transar, creo yo por lo menos. No sé, pues tema de pedofilia, tema de abuso, tema de genocidio, tema de cuestiones más turbias, eso vaya, eso sí, no lo transo. Pero cuestiones como puta, no sé, pues, no sé, no sé qué ejemplo poner, que sea como menos violento, que sea menos extremo. Pero, por ejemplo, no sé, que tú, ya esto mismo, el mismo tema de la religión, que de repente tú te encuentres con gente que es muy religiosa o que es muy acérrima de su religión, incluso si no lo demuestra constantemente, pero que si tú haces algún comentario de puta, que lata la iglesia, te van a quedar mirando feo. Eh, es normal, es aceptable, tienes que dejarlo pasar, porque al final es como que depende de la persona. Entonces, eso, a eso voy, como que de repente con ese otro paréntesis, que toda esta conversación son puros paréntesis, parece, eh, de que para tener relaciones con el resto, de cualquier tipo de índole, o sea, laboral, de amistad, de pareja, de lo que sea, uno también tiene que estar abierto a humanizar y normalizar que no todo va a estar 100% así como que igual a ti, básicamente. Entonces, eso, porque es frustrante, pues al final de repente es frustrante y te puede hacer cuestionarte, oye, quiero seguir adelante con esto, Em, pero también uno tiene que saber que uno tampoco es monedita de oro, uno no va ahí como que cayéndole bien a todo el mundo deliberadamente todo el tiempo. Bueno, si tienes suerte sí, pero si no, em, van a haber cosas de ti que también le choque al resto y que el resto no, a ver, si el resto no te deja hablar, por eso tú tampoco deberías estar dejándole de hablar al resto. Por eso porque uno con amigos, em, también, yo, a ver, que yo no tengo pareja, entonces por eso me tiro más para el lado de los amigos. Pero, por ejemplo, cuando uno tiene diferencias con los amigos, de repente te puede frustrar en el momento, te puede ser como, pero puta, ¿por qué esta persona piensa así? O ¿por qué esta persona es tan, no sé, laxa con esto o intransigente con esto otro? Em, y uno entre medio como que ya echando humo por las orejas porque es como, pero viejo, sí, eso no, eso no. Y es como, ya, pero después tiene que entrar la parte más racional y decirte a ti mismo, ya, pero es que esa persona es así, la criaron así y al mismo tiempo tuvo tipos de experiencias que la hicieron formarse de esa manera, así como tú tuviste las tuyas, eh, que así como uno también tiene sus momentos torre, el resto también los tiene. Entonces, y aparte que, a ver, hay cosas que te molestan a ti como individuo, pero no que le van a molestar a todo el mundo de manera así como que plana. O sea, no es una cuestión que todo el mundo le va a molestar, es algo que a ti te está tocando los cojones. Y eso es todo. Entonces, eso. Normalicemos que las cosas nos choquen un poco de repente, pero al mismo tiempo que eso no deshumaniza a la persona que tienes enfrente si no es algo extremadamente, no sé, fuerte, incorrecto o que te afecte a ti así de una manera muy marcada. Entonces, eso era el tema, eso era lo que estaba tratando de eh, comentar. Entonces eso sería la conversación de hoy, sorry, muy random todo.
Pero esas eran cuestiones que me estaban como que llamando un poco a conversar de esto, porque, a ver, con el tema específico, con todo el tema político, es que ya a esta altura me tiene medio chata, la verdad. Que todo lo que pasa con Trump, con todo el tema que más encima este weón como que está tratando de estirar la mano y agarrar cada país de Latinoamérica que se le ocurra, solamente para sacar los recursos naturales que tengan a su disposición, o sobreexplotarlos más de lo que ya están. Me parece insólito, me parece inaceptable que hay gente que todavía le aplauda, los mismos venezolanos aplaudiéndole que se haya llevado a Maduro. A ver, entiendo que para ellos es muy duro, porque ellos como mismos miembros de ese país no tiene que ser fácil haber estado bajo ese tipo de mandato, si se quiere, ese tipo de, entre infinitas comillas, presidente, que ese tipo era más dictador que otra cosa. Eh, Tiene que haber sido horrible. Y que más encima tener que irte tú de tu país, dejar a tu familia, dejar todo lo que conocías, adaptarte a otros países, porque no todo el mundo se vino acá a Chile, entonces ya, pero los que se vinieron acá a Chile, que más encima lo recibimos con la punta del pie, como hacemos con todos, a menos que sean europeos, tiene que haber sido horrible. Pero no le aplaudas a un weón que está a un paso de, si él pudiera ser prácticamente dictador de todo el mundo, entonces, no saltes del sartén a las brasas, básicamente. Ese es como mi tema. Porque darle libertad, aplaudirle este tipo de situaciones, este tipo de acciones a este gallo o cualquier otro presidente que hiciera ese tipo de intervención, no es la manera. Esto no es la manera en que un país debería comportarse frente a situaciones de problemas exteriores. Porque si es por eso, si el gallo de verdad fuera tan abogado de eh, andar salvando países que están en situaciones precarias o en situaciones de derechamente dictadura, ¿por qué no se mete en Norcorea? ¿Por qué no se mete, a ver, por qué no se agarra el moño con Putin? ¿Por qué no se va a meter, no sé, tantos países, a tantos países que están, no sé, Medio Oriente, que están hechos mierda y que están ahí con presidentes pencas o con gente que son derechamente dictadores, haciéndole la vida cuadrito a su gente, no porque, o porque se le, sorry, no le dan los cojones para, porque en el caso de Putin que se va a querer meter con eso, o con el weón de Norcorea que se va a querer meter con ese weón, pues sí, le tiene los armamentos nucleares ahí listos para disparar en cualquier momento, el tipo es otro chafado a la cabeza. Pero a eso voy, es como que Trump no es el salvador de nadie y ningún país debería estar ejerciendo ese tipo de acciones en contra de otros países porque para eso tenemos a otros estamentos que ven todo lo que pasa a nivel macro. Entonces, si por ejemplo, no sé, yo no quisiera pensar en que, ay, ¿qué pasaría si Cast de repente se le bota el chango y se va a meter, no sé, a Argentina? O se va a meter a Perú, o se va a meter a Bolivia, o se va a meter a México, o qué sé yo. Lo sacan cagando, pues, weón. Sí, es como que a quién se le ocurre hacer eso, pero ¿por qué Estados Unidos? Porque más encima ellos ya tienen el tremendo ego, porque estos weones juran que son el hoyo el queque. Y porque también nosotros le hacemos pensar eso, sepa que estamos con cuestiones. Pero esa situación para mí fue como muy... Qué manera de empezar el año, honestamente. Esa cuestión, para no irme tanto entre las ramas, eh, me decepcionó mucho y me dio mucha rabia. Y más encima que los mismos venezolanos en su desesperación. Si al final yo no creo que ellos se den cuenta de la magnitud de ese problema, ellos solamente querían como una liberación rápida de ese tipo y poder volver a su país, porque bueno, todo el mundo celebrando diciendo me vuelvo a mi país, nos vamos de Chile y qué sé yo, y que más encima Cast obviamente los piensa sacar a todos cagando apenas llegue al poder, entonces mejor que se vayan por las buenas, pero eh, no, no, no le aplaudan, esa es la cuestión. Sí, yo sé que están estresados, yo sé que no dan para más, que esta situación tiene que haber sido horrible para ellos, pero al mismo tiempo eh, no anden aplaudiendo este tipo de acciones, porque no corresponde, no es la manera de hacer las cosas y aparte que igual, pues no es que Trump realmente le preocupe el bienestar de esta gente, no, entonces, eso, o de ninguna persona, si ni siquiera le preocupa a la gente de su propio país. Entonces, bueno, pero eso era como un poco el tema, por eso me fui en esa tremenda tangente al principio, porque como que muchas cosas me estaban dando vuelta sobre esa circunstancia en particular, que genuinamente fue como, wow, qué manera de empezar el 2026. Lo otro, el tema del conocimiento, sí, yo también lo quería comentar bastante, porque, insisto, siento que de repente la gente le da mucho valor a gurús, a gente, eh, a machis, a brujos, a magos, a brujas que andan dando vuelta en redes sociales, en internet, o gente que ha escrito libros y que es como
ya personas como un poco más establecidas en este tipo de práctica, o en cualquier tipo de práctica en general, más allá del tema esotérico, en cualquier tipo de campo laboral. Eh, Siento que de repente se les da demasiado peso a gente que es como tú o yo, que no tienen por qué ponerlos en un pedestal, no tienen por qué ponerlos como una eminencia de solamente porque hizo algo que más o menos parecía creíble, o más o menos tenía sentido en su momento, porque también hay que pensar que muchas de esas cosas no siempre están actualizados, no siempre son conocimientos que estén así como que muy, no sé, retomados, reanalizados, insisto, actualizados, porque son cosas que en su momento, 1000 años atrás, tuvieron sentido y entonces todo el mundo dijo, ok, así hace sentido. Pero no es que alguien se haya parado a revisar si es que, puta, no sé, eso todavía funciona así, habrían formas de optimizarlo, habrían formas de aplicarlo de mejor manera, de diferente manera. Entonces, en algunos casos sí, pero no siempre. Entonces eso, y tengan más confianza en sus propios procesos, en sus propios conocimientos, en cómo ustedes interpretan lo que están estudiando, a menos que sea algo muy objetivo, muy así como seco, que no dé mucho pie a dobles interpretaciones. Ok, pero sí lo hay, no tengan miedo a ponerle su propio como que granito de arena, que ustedes no son más tontos, no son más, menos gente, menos inteligente que esa otra persona. Entonces eso, porque de repente me da un poco de cosa, sobre todo gente que viene aquí como muy novata con el tema de, eh, que insisto, yo me muevo mucho en el tema de tarot y esoterismo, entonces por eso como que lo tiro más para ese lado, pero eh, por ejemplo, hay gente que no cacha mucho de los cristales, que no cacha mucho del tarot, que no cacha mucho de astrología, que no cacha mucho de puta, estas mismas prácticas paganas, tipo wicano y qué sé yo. Y como que siempre se sienten medio inferiores o mal, o como que avergonzados de no cachar ciertas cosas. Y es como, pero viejo, si todos partimos de ahí, todos partimos no sabiendo nada, todos nacimos sin saber nada y de a poquito fuimos formándonos ese conocimiento, esa eh, nuestra postura sobre diferentes cosas. Entonces, quizás no lo articulé muy bien. Entonces, por eso estoy tratando de hacer estos como mini resúmenes de los tres temas que conversé hoy día. Pero a lo que voy es como que no desacrediten su propia interpretación y su propia como que em, postura sobre ciertas cosas. Entonces, eso, no tengan miedo de aprender y no tengan miedo de equivocarse porque todo es ensayo y error. Entonces, lo hay. Y con el tema de las posturas con diferentes personas. Cómo interpretamos el tema de tener diferencias, en cómo interpretamos las cosas y qué sé yo, con otra gente. También lo quería comentar un poco porque es bastante frecuente que cuando hago lecturas, las primeras como que discrepancias que se dan entre, no sé, el cliente y su pareja, el cliente y su amigo, el cliente y su pareja, ya lo había dicho, el cliente y su familia, perdón. Eh, de repente sea mucho con temas de ideología, mucho con temas de eh, formas que para ellos son raras, que para ellos son mal, que para ellos son cuestionables, que para ellos son incómodas de aceptar o de ver o qué sé yo. Y yo siempre tengo que recordarles, es humano no tener la misma perspectiva de todos, porque nadie es igual a la otra persona, nadie. Incluso si son hermanos criados por la misma mamá, el mismo papá, el mismo entorno familiar, los dos van a tener una postura muy diferente de la vida, de su familia, de la gente que les rodea, de cómo interpretan la realidad a su alrededor. Entonces, hay que normalizar más no estar de acuerdo con las cosas. Hay que normalizar más que tú seas tu persona, yo soy mi persona y ambos tenemos una mirada de vida drásticamente distinta, incluso si podemos coincidir de vez en cuando. Porque no es tan mal tener diferencias. Si uno no tiene diferencias, no crea ningún contraste con tus propias ideologías. No creces, no creas eh, madurez, no creas cuestionamiento lógico, no, nada. O sea, es como que si todos pensáramos igual, y esto una vez me lo dijo un amigo cuando lo saludé para Navidad, me lo dijo y me hizo mucho sentido, la verdad es que sí coincido mucho con eso. Porque igual de repente chocamos y los dos obviamente tenemos una perspectiva muy diferente en muchas cosas, pero no dejamos de ser amigos por eso. Eh, y me dijo, qué fome sería no tener ningún tipo de diferencia con el resto, no tener nada que, no sé, te haga ver ese contrapunto de tu propia perspectiva de vida. Entonces, si todos pensáramos igual, si todos tuviéramos una misma lógica, un mismo modus operandi,
no avanzaríamos, no estaríamos desarrollándonos como personas día a día, no estaríamos generando el carácter, no estaríamos generando eh, nuestra personalidad siquiera. Entonces, eso, yo no le quito mérito. Obviamente en el momento a veces frustra cuando uno tiene muchas diferencias con una persona o te genera esa sensación de puta, pero a ver, ¿qué onda? ¿Por qué esta persona piensa así, hace así? Pero viejo, pero viejo, también uno tiene que entender de dónde viene eso y que es valioso tener su intercambio, porque te hace darte cuenta, de repente la misma frustración, el mismo enojo de que alguien, o que de repente alguien te confronte a ti sobre ciertas cosas y uno se enoja, uno dice, puta, pero ¿qué se cree esta persona? Eh, pero uno también tiene que generar ese cuestionamiento de por qué me están diciendo esto, por qué me están haciendo ver esta falta, esta falla, porque nadie es perfecto. O sea, así como el resto no es perfecto, uno tampoco lo es. Uno tampoco tiene que ir por la vida asumiendo que uno tiene la verdad absoluta de todo, que uno tiene la respuesta para todo, que uno tiene todas las herramientas, que uno ya se las sabe todas al derecho y al revés, porque no es así. Uno no es perfecto, uno no tiene que ir por la vida pensando que el resto es menos que uno, el resto es más tonto que uno, menos capacitado que uno, porque todos tenemos cosas que aportar al resto, si no, no estaríamos acá. Todos tenemos algo valioso en nosotros, incluso si no eh, la otra persona no es capaz de verlo, o si la otra persona no es capaz de, no sé, eh, verlo con buenos ojos, qué sé yo, no significa que uno sea una mala persona. Ahora, hay gente que objetivamente sí lo es, pero no es, incluso esa gente que hace daño, esa gente que deliberadamente es penca con el resto, estos mismos hueones que no tienen a la cabeza de los países, no son penca porque quieran, son pencas porque, puta, el background que tienen como personas es penca, porque no sé, la familia era desequilibrada o la familia se normalizaba mucho ser así de turbio. Eh, la gente con la que se juntaron cuando ya eran más adultos, incluso si venían de un hogar estable y funcional, de repente en la adolescencia la gente se le trunca el camino, se va a la chucha, se junta con gente que no debería, cuando todavía son muy impresionables, o la sociedad les hace entender que así es como funciona la cosa y si no es así no eres nadie. Porque pasa, si uno ve esas cuestiones todos los días. Entonces, uno escucha gente que dice, puta, que a mí eso me pasa mucho escucharlo en el tarot, de puta, pero es que la gente mala siempre le va bien y qué sé yo. O a la gente mala nunca le llega su castigo y siempre la gente que obra mal o que es tránsfuga o lo que sea, se le da todo más fácil o qué sé yo. Y tengo que admitir que en algunos casos pareciera que sea el caso, pero no es así, no es así, porque a todo el mundo le llega su castigo en algún momento. Y porque esa gente que actúa así es porque tiene conexiones, es porque ya de por sí ser tránsfugo te da muchas conexiones con mucha gente de muchos tipos de entornos y ámbitos. Entonces, por eso parece que escalan más rápido, tienen plata más rápido, que puta, tienen éxito más rápido, pero ¿a qué precio? Y esas personas genuinamente serán felices viviendo así. Yo dudo que lo sean. Yo dudo que lo sean porque, por ejemplo, no sé, estos gallos que tienen que andar poco menos que comprándose esposas porque nadie los pesca, en serio, nadie los tolera más de un par de meses y ya se están divorciando. Estos weones que, puta, se jactan de que, ay, no, es que las minas me buscan por mi plata nomás y no sé qué. Estos mismos viejos patéticos que andan ahí dándoselas de sugar daddy. O las mismas, ay, aquí ya es un tema muy personal mío, otro paréntesis. Pero para los dos lados, yo digo, la gente que no puede envejecer con dignidad, digo yo, estas mismas minas que andan ahí de que dándoselas que, ay, es que el colágeno, es que no sé qué, es que yo quiero ser la sugar mami de no sé quién. Yo para los dos lados, sorry. Esto ya es un tema totalmente aparte, nada que ver con lo que estamos hablando antes, pero tengo que decirlo porque me toca un poco la moral de esa cuestión. Yo digo, las mujeres que andan hueveando con cabritos chicos, o sea, que básicamente apenas con 18 17 años y estas hueonas de, no sé, 30 y tantos, 40 hueveando con ellos, agarrándoselos las discos o en estas apps de citas y qué sé yo, de citas, entre comillas, porque citas es lo último que hacen. Em, y orgullosas de esa wea. O pololeando abiertamente con esa wea. Yo, estas mismas cantantes, la Shakira, la J-Lo, todas estas minas que andan ahí ya en sus 50 a esta altura, y que en su momento andaban con cada estos mismos futbolistas, todos buenos con cara de guagua, y que podrían haber sido sus hijos. O sea, honestamente, yo digo, la gente que anda apuntando con el dedo a los hueones, que anda diciendo, ay sí, es que este hueón anda detrás de las niñitas, de las colegialas y no sé qué, de las universitarias, no le da vergüenza si podría ser su hija. Y las minas andan en la misma. No digo todas las minas, tampoco digo todos los hombres,
pero va por los dos lados, entonces igual ahí como que me toca un poco la cosa que como que se normaliza o se acepte tanto que la mina ande ahí detrás de cabritos chicos o que, no, bueno, sorry, me da bastante asco, la verdad, me da bastante asco. Entonces, no, yo de verdad que no, esa cuestión no, no, y se ha normalizado tanto también esa cuestión que me da cosa, porque si fuera al otro lado, si esa mina fuera un hombre y ese niñito de 18 años, 17 años fuera una minita, una niñita, puta, medio escándalo que se arma, pues. Entonces, igual ahí como que esa cuestión me asquea mucho. O sea, incluso si no hay gente derechamente vieja, incluso son hueones de puta o hueonas, en este caso, de veintitantos y qué sé yo, que andan con cabritos que están casi que terminando primero medio recién. Yo, de verdad que no, no, lo critico mucho. Esa cuestión de las diferencias de edad tan marcadas, porque, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no aceptan su edad, porque se quieren seguir sintiendo jóvenes, porque les da lata no poder manipular a la persona, porque si estuvieran con alguien de su misma edad, obviamente no los aguanta, o obviamente tienen que confrontarse con la idea de que puta ya estoy en esa edad y puta ya se me está yendo el tren, o puta lo que sea, que más encima es otra tontera social que no viene a cuento porque que tú tengas, no sé, 30 40 años, 50 años, 60 años, no te hace menos valioso como persona, no te hace menos amable, en el sentido de ser digno de ser amado, no que seas amable. Eh, entonces, es como, ¿por qué hay tanta necesidad de estar con alguien más chico para poder básicamente manipularlo y básicamente sentirte mejor contigo mismo, no porque realmente te guste la persona? Yo de todas esas relaciones nunca he visto, nunca me ha tocado ver una relación que genuinamente sea sana, genuinamente sea equilibrada, genuinamente sea justa o agradable de ver, porque en general toman esa dinámica medio como papá e hijo, muy, muy perturbadora, honestamente. Como que la persona mayor obviamente anda manduqueando para todos lados al más chico, casi que lo trata como hijo, pero al mismo tiempo andan culeando. Entonces es como muy disturbing para mí. O sea, la cuestión de verdad que no termina de colar. Entonces, yo personalmente tengo esa crítica como que muy, esa postura muy inamovible de que gente, júntense con gente de su edad, o por lo menos con un par de años de diferencia, pero no una brecha tan drástica, pues, bueno, o sea, ¿qué? ¿Qué está pasando? O sea, ya es horrorosa la pedofilia de repente. Entonces, bueno, en algunos casos derechamente. Eso, pero es un tema aparte que de verdad no, porque sí me ha tocado atenderlo mucho o verlo mucho con clientes o pacientes en su defecto y la verdad es que me deja muy mal sabor de boca esa cuestión, o sea, de verdad que no. O sea, yo lo máximo que puedo llegar a aceptar es alguien de veintitantos con alguien de 19 20 Eso, 19 pero 19 es el mínimo, o sea, no, 18 17 esa wea ya. Y si va a ser de esa, que sean adolescentes, pues bueno, que tú estés recién en tus 20 y la persona tenga, no sé, 17 ya, que tú tengas 21 y la persona ya recién cumpliendo 18 ya, ok, máximo. Pero de ahí en fuera es, y si ya son adultos, obviamente, ni un drama, pues así tú tenés, no sé, 40 te juntas con alguien de, no sé, 29, de alguien con 30 dale, no hay atado. Pero, no sé, de ahí para abajo, de abajo de los 19 para abajo, no, ya ew, ew. Y a ellos mismos, ¿cómo les da cosa, weón? Es como que, viejo, insisto, podría ser tu cabro chico, contrólate. Hoy de repente son amigos de los cabros chicos. No, ya, bye. Bye, me traumo. Es que, weón, en fin. Eh, pero eso, o sea, cuestiones eh, que uno pueda transar, eso voy. Diferencias con amigos, diferencias con gente. Cuando uno atiende personas también, uno va a tener diferencias con esa gente, pero cuestiones que uno pueda transar. Si es algo que moralmente es reprensible, ok, ahí ya es otro tema. Pero si son cuestiones mínimas que uno dice, ah, puta, no sé, esta persona cuando va al baño, no sé, ya, cuando va al baño se peina, deja llena la cuestión de pelo, o que si se lava los dientes, coge la pasta de dientes y no la limpia, o que si lava los platos, deja la cuestión, la tapa abierta del detergente, o que si puta lava la loza, no la lava bien, ya, ok, dale. Pero son cuestiones que, puta, tú dices que la persona genuinamente es un criminal, ya otro tema. Entonces, eso. Pero esos son los paréntesis, esos son como los temas que quería conversar, porque sí, mucho de eso se ha estado como presentando, y muchos de esos temas hace años atrás que también me estaban inquietando, pero ya, como que ahora fue como, planteémoslo. Entonces, pues lo planteé. Pero eso.
sorry, la cháchara eterna, 1 hora y tanto, girl. Pero eso, lo tenía que decir y lo dije. Y lo dije nomás. Eso. Ya, ahora entrando de lleno a lo que sería el tema de el horóscopo para los signos. Vamos a ver. Para la otra semana, ¿cómo se viene para Aries? Aries tiene el 8 de espadas y el 3 de copas. Yo diría que aquí evadiendo bastante el tema de, a ver, responsabilidades por una parte, pero al mismo tiempo cosas que les están generando bastante conflicto a nivel personal. Cosas que genuinamente ya están tocando un poquito en general, generar cierto nivel de insatisfacción, perdón, con cómo son tratados, cómo son vistos, cómo son evaluados. Puede ser la pega, puede ser una relación, puede ser el general con la gente que se juntan. Pero está mucho en la onda de no querer pescar, no querer escuchar, no querer como que poner mucha atención a esa sensación incómoda interna que están pasando. Porque con el 3 de copas veo mucho el tema de evasión, mucho el tema de, no, pero si no pasa nada, o no tengo tiempo, o llenándome de panoramas el calendario para que no tener ningún momento de paz, no tener ningún momento de autocontemplación respecto a lo que me está inquietando. Y como que solamente ahogando un poco ese ruido con fiesta, con trago, con salidas con amigos, salidas con gente random, mucha pega, muchas responsabilidades o qué sé yo. Entonces como que tomando muchos proyectos en la pega de repente o buscando más de una pega para poder así como que tener la cabeza ocupada en algo que no sea como ustedes se sienten. Entonces en ese caso, si ese fuera el caso obviamente, yo les diría, ojo, porque puede ser que toque un punto álgido dentro de... Eh, el viernes de la otra semana, sábado de la otra semana, en que esto ya sea como muy obvio, muy necesario de que, puta, o se tiene que ver con terapeuta o que lo tengo que autoevaluar de una manera un poco más seria, eh, porque el cuerpo también va a empezar a dar signos de que algo no está bien. Entonces, para que no se les desarrolle algún tipo de, no sé, malestar más grave, más serio, yo les diría traten de no hacer eso, de estar evadiendo tanto cómo se sienten, que Aries también es bastante malo para aceptar cuando lo está pasando mal. No en el sentido de quejarse, porque sí son buenos para quejarse, pero sí para hacer algo al respecto de, como lo que estamos conversando al principio, hagan algo al respecto, ¿no? Pero sí, vean eso con tiempo, porque si ya es algo que se está repitiendo mucho, esa sensación de no sentirse valorado, no sentirse aceptado, no sentirse suficiente, no sentirse bien retribuido quizás a nivel económico con su trabajo o lo que sea, porque aquí veo mucho ese tema como de no me siento eh, como que bien evaluado en general. Entonces, no sé si es un tema de pega, no sé si es un tema de gente, no sé si es un tema de pareja, no sé si qué será. Pero, bueno, aparte que esto es una lectura general para toda la gente, entonces es como que difícil achuntarle qué es para cada uno, pero va por esas líneas, al menos esa sensación me da a mí, y que también está mucho esa necesidad de como que ahogar ese ruido, ahogar ese malestar. Entonces no hagan eso, traten de no evadirlo, traten de gestionarlo con tiempo mientras todavía es alguna sensación incómoda y no genuinamente algo físico. Entonces, eso sería para la gente Aries. Para la gente Tauro tienen 4 de copas con el 7 de copas. Aquí podría haber algún tipo de, a ver, como que rechacen una oportunidad o rechacen una oferta que parecía muy fome o muy mala o muy como que em, baja en calidad, y sea como esa sensación de pues, igual me hubiera convenido, quizá habría sido conveniente haber aceptado, haber considerado, haber como que mucho cuestionándose, perdón, si genuinamente fue buena idea haber rechazado esa oferta o no. Pero luego en el 7 de copas igual siento que iba a haber más y que esa no era como la única oportunidad o la única oferta que les iba a llegar de esa índole. Entonces, nada, yo les diría que no se queden ahí dándole mucha vuelta a eso. También puede ser un poco el tema de mm, como que momentos muy estancados. Puede ser que esta semana o parte de la semana siguiente se sienta muy estancada, muy fome, muy como sin panorama, sin nada interesante que hacer. Quizás en algunos casos están que en esta fecha mucha gente está en vacaciones, entonces quizás están en vacaciones y sienten que no tienen mucha cosa que hacer, como que voy a encerrar la casa, que puta, no sé, no tengo ningún panorama, nada. Y ya para finales de la semana esté como un poco más movida la cosa o entrando la siguiente semana ya más
más lúdica, más un poco interesante. Entonces también puede ser eso, puede ser por el lado de como que mucho estancamiento, mucha fomedad, mucha como aburrimiento, pasando a algo un poco más dinámico. Entonces, o más oportunidades como de moverse, más planes con los amigos, planes con la pareja. Pucha, no sé, te llama tu papá y te dice, oye, mira, vamos a ir a, no sé, al Salto al Laja, ¿quieres venir con nosotros? Ya, vamos al Salto al Laja. No sé, una cuestión así. Entonces, eso, siento que si fuera una oportunidad o fuera una sensación solamente de aburrimiento, de que, pucha, no estoy haciendo nada productivo o nada de valor o nada así como muy provechoso, también puede ser que se presenten oportunidades de cambiar un poco esa dinámica. Entonces eso, pero en general bastante tranquilo, no veo la semana como demasiado hectic, entonces eso. Ya, para la gente Géminis, tienen el 8 de copas con el rey de copas. Aquí yo veo mucho el tema de como que estuvieran un poquito malito, ya sea esta semana o principios de la semana siguiente, puede ser que partan un poco con ciertos malestares físicos o sensación un poco como de pseudo depresión o mucha pena, mucha nostalgia, en algunos casos como acordándose, no sé, ni tal Dios quiera, pero, ay, no sé, me acuerdo de mi perrito que se murió y lo echo de menos, o ese familiar que ya no está, o esa pareja que ya no está, o lo que sea. Como que partiendo muy con mucha como carga emocional la semana, y como que mucha sensación de, pucha, sí, pero no es lo mismo sin ellos, o porque se fueron, mucha esa sensación como de haber perdido algo importante si es que no fuera un malestar físico. Si fuera un malestar físico también puede ser muy marcado por un tema de eh, o gatillado por algún tipo de carga emocional un poco negativa. Entonces, nanay. Pero al mismo tiempo siento que con el rey de copas eso se puede arreglar. Como que aquí va a haber una figura bastante determinante, o sea, una persona o una situación que les ayuda a regular eso y sentirse un poco más estables de nuevo, un poco más como protegidos, más como que nutridos emocionalmente, más contenidos, más como apapachados en buen chileno. Entonces, eso, yo diría que es una semana que puede ser que parta o venga con un poco de carga de esta semana. eh, Media como tristona, media decaída, pero que pueda mejorar en base a o hacer algo o hablar con alguien que los ayude como a sostenerse y como que mucho nanay, mucho de ya, pero si es algo que pasó y pucha, no sé si fue una persona que falleció, un animalito que falleció, pucha, está en un mejor lugar, no te preocupes y y todo aquello. Entonces, eso, veo que la semana como que parte un poco así y después ya está más estable, más como que tranquilita de nuevo. Entonces, eso. Pero también veo mucho el tema con el rey de copas, como que ustedes puedan ser o sentirse retribuidos por el hecho de ustedes ser el pilar de alguien más, como que les ayude a sentirse mejor consigo mismo por el hecho de que ustedes siempre como que ayudan a alguien o alguien les dice, oye, sí, pero es que hablar contigo siempre me da tanta paz y que tú eres tan buen amigo, tan buena pareja, tan buen hijo, etcétera. Entonces, de repente igual puede ser un poco eso, que les suba un poco el ánimo o les haga sentir un poco mejor el saber que hay gente que los valora, que hay gente que está ahí para ustedes, que se siente feliz de que ustedes estén en sus vidas. Eso. Entonces, eso, como que muy emocional, muy emocional todo durante la otra semana para Géminis. Entonces, eso. Para la gente cáncer tienen el 2 de copas con el 9 de espadas. Jesús, ojo con los compromisos apresurados, cáncer. ¿Qué cáncer siempre? Siempre los signos de agua. Ya, pero a ver, con la gente cáncer, yo aquí veo mucho el tema de que pueden haberse tirado muy a la piscina muy pronto con alguien, ya sea como pareja, ya sea como familia, ya sea como amigo, que le dieron mucha confianza a alguien muy pronto o que perdonaron muy pronto y se dieron cuenta que la persona en realidad no nada que ver. Esto yo lo veo todo para la otra semana, pero sí con mucha base de días previos, semanas previas, meses previos. Entonces eso, ojo ahí. Como que, por ejemplo, no sé, esa pareja con la que terminaron y no, yo te juro que voy a cambiar, nunca más hago esto, bla, 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 no te vuelvo a poner el gorro, ya, lo perdonan. A la semana siguiente o esta semana de la que estamos hablando, se presenta que, pucha, no sé, le encuentran un chat raro con otra persona, lo ven hablando con otra persona en muy buena onda y que ya poco menos que dándose un beso y es como, no, que no ibas a hacer eso, ¿no? Ya. Entonces yo ahí les diría, obviamente no tiene que reducirse al tema pareja, puede ser
cualquier otro vínculo con otra persona que ustedes estaban perdonando o tratando de hacer como borrón y cuenta nueva, y que la otra persona como que les demuestre mucho que no era correcto dar esa segunda oportunidad, no era correcto dar esa oportunidad, porque de repente también me da un poco la impresión de que si fuera un vínculo nuevo, no sé, están conociendo a alguien, qué sé yo, se tiran muy rápido a la piscina de irse a vivir juntos, estar pololeando, darle demasiado acceso a su vida privada, o incluso, no sé, pues tener una cuenta compartida de banco, una cuestión así. No hagan eso. Entonces, en general no hagan eso porque uno nunca sabe. Pero por eso les digo, cáncer, siento que la otra semana va a venir mucho esa sensación de decepción o estrés o traición, sensación como un poco de traición de alguien que ustedes creen que o se podía retomar ese vínculo de buena manera y no fue así, o alguien que parecía muy prometedor y en realidad no era tan perfecto como parecía. Entonces, ojo con eso, cáncer, no sean tan enamoradizos. Pues sobre todo por el tema de pareja, no sean tan enamoradizos, porque de verdad que, a ver, está bien que te guste gente, pero no se tiren con toda la carne a la parrilla de una, esa es la cuestión. Entonces, dense el tiempo de conocer a la gente bien, no por 2, 3 días, sino que un par de meses, y ahí recién, porque la gente los primeros 3 días, la primera semana siempre va a ser escoba nueva, siempre va re bien al principio, entonces no se fían. Pero eso, porque igual da lata que los machuquen tanto emocionalmente, pero es que igual se la buscan, pues bueno, si esa es la cuestión. Entonces ya, eh, gente cáncer, ojo con eso, la otra semana puede ser un poco decepcionante, un poco como penquita en ese sentido de, pucha, parece que, parece que aquí no era. Entonces, eso, pues. Nanay en todo caso, por anticipación. Ahora, igual mm, me da una pequeña... Esto es un grupo muy reducido, eso sí. No, me da la impresión de que la mayoría aplicaba lo que les dije al principio, pero hay un pequeño grupo de gente cáncer que quizás no es el tema de el vínculo decepcionante, sino que el estrés que les provoca estar en un vínculo comprometido con otra persona. Ojo, ojo, piojo, porque igual me está dando un poco esa lectura también, de que a ustedes les genere mucha ansiedad, estrés, incertidumbre, miedo el generar un vínculo afectivo completamente estable y sano con otra persona. Como que les dé mucho susto el tema de que, pucha, sí, pero es que todo va tan bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está el trauma? ¿Dónde está el drama? ¿Dónde está las decepciones? ¿Dónde está? Yo sé que en algún momento me va a cagar, yo sé que en algún momento la va a embarrar, o yo como que esperando lo malo, como que no sabiendo muy bien aceptar esa relación más sana, o en general formar un vínculo sin esperar lo peor. Entonces, ojo también con eso, que eso puede llevar mucho al tema de autosaboteo. Entonces, si están formando un vínculo con otra persona, la otra persona no le está haciendo nada malo, la otra persona es un pan de Dios, no empiezan a buscar el drama, no empiezan a sembrar ustedes el caos, porque de verdad que, o empezar a buscar cosas donde no las hay, o perseguirse, en general, perseguirse demasiado pito de nada, traten de no hacer eso. Entonces, insisto, eso para un grupo muy reducido de gente cáncer, pero también aplica. Entonces, si a ustedes les pega más por ese lado, quizás ese era su mensaje. Ya, gente, Leo. Ya, para la gente Leo tienen el ermitaño y el 7 de espadas. Jesus Christ. A ver, no son cartas terribles, pero tampoco son como que... A ver, siento mucho que para la gente Leo la otra semana se viene medio jodido. mm, a ver, medio jodido por el tema de que va a haber muchas cosas que ustedes juraban de guata que así era, así funcionaba, así les funcionaba en su día a día, y de repente pase algo durante la otra semana, insisto, puede ser lunes hasta el máximo el miércoles, quizá, mm, sí, máximo el miércoles, em, ocurra algo ahí que les haga darse cuenta de que, pucha, parece que así no era. Parece que no, parece que me estoy autotraicionando, parece que estoy puro cagando fuera el tiesto. Y es algo que mucha gente les venía diciendo hace tiempo. En todo caso, no es una cuestión que les venga a caer la chaucha ahora. Yo creo que en muchos casos viene de algo que gente les venía advirtiendo hace tiempo. Oye, cuidado dónde estás invirtiendo tu plata, cuidado con la gente que te está juntando, cuidado con esa pareja media rara, cuidado con dónde estáis viviendo, la gente que le estáis arrendando, oye, tu familia, ojo, ese familiar medio turbio, qué sé yo. Es algo que se venía, es como, it's been a long time coming, y aquí como que explota la cuestión. Entonces, como esa canción de Chicago, He had it coming, ya.
You had it coming, bitch. Entonces, la cosa es eso, o sea, como que es algo que se venía advirtiendo hace rato y ahora como que les cae la chaucha de que, oye, parece que sí, parece que sí la estoy cagando un poco, parece que es momento de no seguir con esto, esta forma de vida, esta rutina, esta falta de rutina, esta falta de estructura, qué sé yo. Entonces, mucho les genera esa sensación de, ups, ¿y ahora qué hago? Como sentirse un poco perdidos, un poco como que confundidos de cómo aplicar esa lección, esa nueva necesidad, esa nueva estructura o necesidad de nueva estructura a su vida cotidiana. Porque aparte que Leo es un signo de fuego, sí, pero un signo fijo. Entonces los signos fijos en general les cuesta un kilo romper sus estructuras y empezar desde cero. Como que ya están seteados de una manera muy específica y si les dicen, oye, borrón y cuenta nueva, cagan, pues. Es como que ahí les encanta hablar de los signos de tierra y como ellos son muy inamovibles, pero los signos fijos en general son los que realmente les cuesta romper un poco el esquema que ya tienen armado para sí mismos. Entonces, siento que para Leo sí va a ser un poco ese predicamento de, ups, vamos a tener que hacer todo vamos a tener que echar a picar, básicamente. Entonces, eso. Ojo para la gente de Leo, pero insisto que era de porfiado nomás porque hace mucho rato que les venían diciendo, oye, ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí. Se sacó la chucha y tuve que hacer juicio. Entonces, en fin, cosas que pasan. Pero eso es para Leo. La otra semana siento que se viene mucho de cuestionamiento y mucho darse cuenta que algo tiene que cambiar de manera urgente. Entonces, eso. Insisto, con el 7 de espadas me da mucho la impresión de que puede ser algo como estafa, gente que no sea de mucha confianza, eh, eso, o que quizá ustedes andan ahí medio que hueveando con cosas que no son suyas, pero para cualquier lado hay cosas que hay que replantearse. Entonces, eso. Ya, para la gente Virgo, tenemos el As de Pentáculos con el Sol. Muy buenas cartas. Yo diría que para la otra semana se viene o platita o algún tipo de noticia positiva de platita. Como algo que les genere mucha como que júbilo, felicidad o mucha sensación de por fin, porque de repente el sol también es como un poco esa sensación de literalmente el sol después de un día lluvioso. Entonces, y con el as de pentáculos que igual se tiene esa imagen como media, literalmente es como una mano en el cielo sosteniendo una moneda gigante dorada. Entonces es mucha esa sensación como de bendecido, literalmente. Entonces, si es que estaban postulando por alguna pega, quizás les den alguna respuesta de esa pega. Si es que en general les tenían que devolver alguna plata, se la devuelvan, se las depositen. Si es que habían hecho alguna pega, micro pega, pega part-time o lo que sea, que les paguen ahora, quizás le tenían la plata media retenida, vete a saber. Pero eso, a mí me da mucho la impresión de que tiene que ver con dinero, pero también puede ser el tema laboral. O algún tipo de panorama que no incluya tanta plata como ustedes creían. Al ser el as de pentáculos, como que no es tanto dinero, entre comillas. Entonces puede ser eso, como que se ahorren plata en algo, pero que igual sea como que agradable de hacer. No sé, eso me suena entre medio, pero no es necesariamente para todo el mundo. Entonces, eso que, no sé, oye, nos vamos de vacaciones a las Bahamas, pero es más caro que la chucha. Ah, no, pero es que lo paga no sé qué, la empresa. Ah, ya, entonces vamos. Una cuestión así. Entonces, ya, muy random, pero puede ser eso también si es que el otro no aplica. Entonces, eso. Pero muy bien, Virgo, bendecido. Entonces, eso. Ya, gente, Scorpio, Jesus fucking Christ. No, Scorpio no, ese es Libra, sorry. Me dio un infarto. Bueno, los Scorpios tampoco están muy bien, pero no nos adelantemos. Ya, Libra, Jesus Christ, tienen el 5 de espadas con el 5 de bastos. Cristo bendito, manera de empezar el año. Bueno, el año ya empezó hace rato, pero estamos en las primeras semanas del año. A ver, sinceramente no hay mucho que salvar aquí, porque son los 5 más malitos dentro de lo que cabe. A ver, vamos por parte. 5 de espadas con 5 de bastos para la otra semana. Siento que viene mucho una pelotera grande. Grande, 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 como mis ganas de matarme. No, perdón. Sorry, eso fue muy... ya. Es que no... ya. A ver, creo que esta pelotera podría perfectamente ser con algún familiar cercano, hermanos. Si son hermanos mayores, probablemente, no hermanos más chicos o hermanos como a la misma edad. Hermanos mayores, si no los papás, si no los abuelos. Eso sería como el límite. Tío igual, yo creo que no, pero va por mucho gente mayor que ustedes y muy cercano a ustedes o que tienen algún tipo de incidencia con cómo ustedes llevan su vida, las cosas que hacen o qué sé yo.
Si no fuera la familia, probablemente sea una pareja o un amigo de mucho tiempo que tiene como, insisto, mucho peso en su vida. Entonces, esta pelotera yo creo que también, similar al caso de Leo, se venía hace rato, como que se la tenían prometida hace rato. Entonces, mucho resentimiento, mucha rabia, mucha frustración, mucho todo, pero que yo no siento que esto sea algo que ustedes sentían hacia esa persona, yo creo que esa persona la tenía guardada para ustedes. Em, Porque en general Libra tampoco se hace tanto atado con cuestiones, o sea, sí internalizan mucho el estrés y todo aquello, pero no son personas muy confrontacionales en el sentido de que te van a agarrar, te van a subir y te van a bajar así de simple por cualquier cosa, no. De hecho, en general se lo van a guardar. Entonces, yo creo mucho que esta pelotera que se va muy probablemente dar de manera verbal, esperemos que no pase de ahí, eh, va a ser por una frustración o un estrés o una sensación de puta, ¿hasta cuándo? Yo lo veo mucho así, ¿hasta cuándo te aguanto esto? ¿Hasta cuándo te portas de esta manera? ¿Hasta cuándo pasa esto? Eh, Libra, ojo, que igual puede ser, si es que fuera una pareja, puede ser un tema que se destape la olla, si es que ustedes habían estado ahí tonteando con otra persona, si ustedes creen que como que no se iba a dar cuenta, qué sé yo, si es que esto tiene que ver con infidelidad, yo creo que esta persona ha cachado hace rato que ustedes están jugando para dos bandos, entonces, ojo, si es que no, si es que esto tiene que ver con otra cosa, otra discusión, otro tema que estresado, frustrada a esta persona, igual, es algo que se venían guardando hace mucho rato y que ya le habían comentado un par de veces antes y quizás de manera un poco pasivo-agresiva o muy por encima, pero que ahora ya revienta y revienta mal. Entonces yo aquí veo mucho, o sea, gritos, insultos, pero ¿hasta cuándo? Y que tú, que no sé qué, que bla, bla, bla. Mucho de levantar la voz, mucho de, y eso es algo que Libra no lleva muy bien. Entonces agárrense porque yo, a ver, me sorprendería mucho si la otra semana pasa sin ningún tipo de incidente. Eso les digo, que yo aquí de verdad siento que podría haber algún tipo de explosión ahí de enojo bastante grande. Y que para usted se sienta como una traición, que para usted se sienta como, pucha, pero es que, ¿cómo tú me dices esto? Y cómo me lo dices así, que pucha, no, es que yo soy sensible. Y es como, ya, pero ¿para qué andes hueveando? Po? Entonces, yo aquí, sorry, igual veo que es un poco merecido. Sorry, yo amo a la gente Libra, pero al mismo tiempo sí, también reconozco que son personas un poquito de repente demasiado carefree por la vida, o sea, demasiado relajados, demasiado como que no se estresan por nada, no se preocupan de nada, muy en serio a veces. Sobre todo los hombres Libra como que son un poquito entonces insisto, amo a la gente Libra, pero tienen su, como todo signo, como toda gente tiene sus momentos. Entonces yo aquí siento que sí es algo que es un poco merecido, no es algo que viene a pito de nada, no es algo que la persona se le cruzaron los cables, se puso huevona, no. Entonces, ojo, ojo, porque igual puede ser que es una llamada de atención que necesitaban escuchar. En gran mayoría de los casos siento que sí, pero que usted igual les va a tomar un poco desprevenidos y un poco la sensación de que, pero ¿cómo? Entonces, bueno, nanay, pero al mismo tiempo hagan un poquito de cargo de conciencia si es que la bota, si es que la bota te queda como le dijeron al Woody. Entonces, eso. Ya, ahora sí, Scorpio. Sorry, que casi me dio un infarto delante, pero bueno, esta tampoco es como que, wow, qué lindas las cartas, pero no es tan mala como la otra, entonces ya. Tienen el 5 de copas con el 4 de espadas. Yo aquí veo, mm, a ver, para la otra semana, Scorpio, se viene un poco en la sensación de, mm, es que aquí es muy subjetivo, honestamente, como que siento que llegan como por lo menos tres mensajes distintos en general. A ver, por una parte, el primer mensaje sería aprender a ver el vaso más lleno que vacío con la gente. Como que no ser tan de esperar lo peor o de asumir que la gente como que no va a cachar o que la gente no va a hacer las cosas bien. No ser tan controlador, por una parte, puede ser eso. Como que no... A ver, es que lo de no ser tan controlador va un poco de la mano de aprender a humanizar los errores de la gente, como que no tomar el control de la vida de los demás solamente porque el resto parece inadecuado para controlar su propia vida, porque no es tan así. Y sí, eso es bastante Scorpio, eso es muy Scorpio. Toda la gente que ha conocido Scorpio es muy en la onda de hacerse cargo de sus familiares, de su familia, de sus amigos, de su pareja, qué sé yo, y muy al punto de que casi mamá, papá de esa persona. Entonces, ya lo tengo bastante asumido que es algo muy común en la gente Scorpio, porque se preocupan de la gente y todo aquello, pero no llegan al punto, en este caso, de por decepciones anteriores sentir que ustedes tienen que hacerse cargo de lo que el resto hace o deja de hacer. Entonces eso, porque también cargan con esa expectativa de
demasiada expectativa, básicamente es el peso de demasiada expectativa. Entonces, aprendan a neutralizar un poco la cosa. En algunos casos siento que ya la otra semana va a ser como un punto álgido de neutral. Si la persona la cagó, bueno, ellos tendrán que hacerse cargo. Si es que la persona eh, hizo algo que no correspondía, que ustedes sí le dijeron hasta el cansancio, oye, ojo con eso, y bueno, así lo hicieron, filo. Filo, ellos verán cómo lo resuelven. En general, ustedes están tratando con gente adulta, entonces, si son adultos, tendrán que saber gestionar las consecuencias o ver cómo lo arreglan, ven cómo lo solucionan, etcétera. Si son niños chicos, obviamente ya es otro tema, pero en general no lo veo mucho como temas de infantes, lo veo más como un tema de entre adultos, que sea esa frustración un poco de constante de puta, pero si le dije hasta el cansancio, porque igual sigue haciendo esto, qué sé yo. Porque la gente es porfiada, porque la gente hasta que no le pegue duro la cuestión no hace juicio, entonces dejen que les pegue duro, dejen que les llegue el charchazo de la vida y ya ellos solo tendrán que atinar en algún momento, tienen que madurar. Entonces, eso, porque con el cuatro de espadas también veo mucho ese tema de cansancio. Cansancio grande, necesidad de dar un paso al costado, necesidad de ya dejar de tener tanta presión o autoimponerse tanta presión para tener todo bajo control, tener todo ordenado, todo bien, todo aquí, todo allá. Suelten un poco esa rienda, suelten un poco que el caballo, si se quiere sacar la chucha, se quiere desbocar, que lo haga, pero que no se lo lleve a ustedes también eh, entre medio, porque al final es eso, como que la otra persona la caga, la otra persona le queda embarrada y ustedes como que cargan con esa frustración, esa pena, ese peso, como si fuera propio. Entonces no es sano, no es sano y de verdad que ya estaba empezando a pasar un poco de factura en algunos casos. Entonces, ojo con eso. Con el 4 de, o sea, con el 5 de copas, perdón, también veo mucho esa cuestión de que de repente, y este es el otro mensaje, de repente como que, a ver, costarles mucho dejar ir cosas del pasado, como que dejan que el pasado determine mucho cómo ustedes ven a la persona actualmente en vez de tratar de asimilar que la persona ha cambiado con el tiempo. Si es que no ha cambiado nada, ok, válido, pero si la persona está haciendo como que el esfuerzo de ya no ser lo mismo que solía hacer, de ya no cometer el mismo error, ya no faltarles como antes, o tener faltas para con ustedes como antes, traten de ver eso en vez de solamente quedarse con que la vez que tú me faltaste el respeto o la vez que tú me hiciste esto, o qué sé yo. Porque si es por eso, si no son capaces de perdonar, es mejor que la persona ya no esté en su vida. Porque también siento mucho esa frustración o ese miedo, esa incertidumbre de, no, pero es que esto siempre va a ser penca. Esta persona siempre me puede cagar, esta persona siempre me puede volver a ver la cara o me puede volver a usar o lo que sea. Entonces, si ustedes genuinamente no son capaces de perdonar lo que ocurrió y dejarlo así como ya en el pasado, es algo que ocurrió, sí, pero fue antes, no es como es ahora, es mejor ahí yo les diría dejar a esa persona de lado, sea un amigo, sea un familiar, sea una pareja, déjenlo ahí, ya déjenlo ahí porque hasta cierto punto siento que igual están peleando un poco solos con eso, la otra persona está como que viviendo su vida nomás y ustedes están llevando todo ese estrés, esa frustración, esa sensación como media perseguida de, no, pero es que si bajo la guardia esta persona me va a ver la cara de nuevo, entonces ya. Entonces, si no son capaces de perdonar, mejor ya no estén con esa persona en su vida y si quieren perdonar y hacer el borrón y cuenta nueva, de verdad, traten de ver a la persona por lo que es ahora. Entonces, eso porque de repente igual se puede estar llevando muchas discusiones innecesarias por cuestiones que pasaron en el pasado, que pasaron antes, y ahora la persona es como, sí, pero esa cuestión ya no es algo que yo esté haciendo, eso es algo que yo te dije en su momento, lo siento, lo lamento, no va a volver a pasar y qué sé yo, y estoy tratando de no seguir haciéndolo, pero aún así como que tú me lo sigues echando en cara, entonces es imposible avanzar desde ahí. Entonces, también eso es como un poco llamado a atención para la gente Scorpio dentro de la otra semana de ya si van a hacer borrón y cuenta nueva, que sea borrón y cuenta nueva, no que sea como de los dientes para afuera y entre medio todavía como que juzgando a la persona o atacándola por eso o lo que sea, porque si no, mejor ya no están con la persona. Po. Lo mismo con familia, lo mismo con amigos, etcétera. Entonces, o con la pega también, ojo, de repente puede ser un poco esa frustración con la pega de que eh, pucha, esta pega es penca, esta pega no me paga lo suficiente, estoy agotado, ya no doy para más con esta cuestión, pero ahí me quedo, entonces, porque con el 5 de copas y el 4 de espadas también puede ser un poco eso, como sentir que están dando más de lo que reciben, sentirse medio traicionados por esa cuestión de que, pucha, yo me estoy partiendo el lomo en esta cuestión y no me están pagando lo suficiente, o se atrasan con los pagos y qué sé yo, ojo que también puede ir por ese lado. Entonces,
ya es momento como de soltar esos resentimientos, soltar esas pegas pencas, soltar esa necesidad de controlar todo y ya como que ir un poco más ligero de carga, porque es mucha carga que no corresponde que lleven tampoco. Entonces, eso sería para Scorpio dentro de la otra semana. Mucho va a llegar ese momento como de lucidez o punto de quiebre en que ya va a ser como que ya. Esto hay que gestionarlo mejor porque no está funcionando así. Muy similar a lo que es el caso de Leo, de hecho. Entonces, eso sería para Scorpio la otra semana. A ver, por el lado de... Esto es Sagitario. Ya, Sagitario tiene el 6 de pentáculos con el 10 de espadas. Sagitario, bueno, ya. Aquí la otra semana puede ser que sea obvio, muy obvio, que hicieron una inversión que no correspondía, honestamente. O prestaron plata y no se las devolvieron, le prestaron plata a alguien que no correspondía y no veo una suma menor, honestamente. Yo veo que esto es bien importante. Entonces, o hicieron negocios con alguien que no correspondía, prestaron plata que no correspondía, compraron algo que venía mal o no se lo van a reembolsar. Hicieron inversiones que eran como genuinamente muy de baja calidad, etcétera. Porque aquí yo veo, entregaron una suma de plata y ahora se están dando cuenta que esta cuestión no está yendo para ninguna parte o esta persona derechamente se está haciendo la loca, los bloqueó, qué sé yo, y no les va a devolver el dinero. Entonces, Jesus Christ, chucha, weón, es que eso no es agradable, honestamente. No, nada en Sagitario, honestamente. Es que lo veo así, sorry, la imagen como que literalmente me saltó a la cara. Entonces eso, la otra semana yo creo que va a ser un poco lidiar con esa sensación de di algo, invertí en algo y esa inversión o ese préstamo no llegó a ninguna parte y más encima ahora estoy aquí como que varado, porque el 10 de espadas literalmente eso es tocar fondo. Entonces, o la última, ¿cómo que se llama esto? El último clavo del ataúd. Entonces, yo aquí lo que les diría para la otra semana, ojo, si es que esto es respuesta de algo que ya pasó durante esta semana, si esto fue una estafa telefónica, que si esto fue una inversión penca, que si el seguro no cubría tal cosa, que si compraron una cuestión que venía mala, el auto no se venía con el motor, sin el motor o qué sé yo, o prestaron lucas o lo que sea, y ya la cuestión claramente no va para ninguna parte, yo les diría que la otra semana traten ya de, eh, no sé, poner algún tipo de demanda o algo así, porque es que por las buenas no, si están esperando que esto por las buenas se resuelva, no lo va a hacer, les digo al tiro. Entonces, si es que esto requiere que metan a la PDI entre medio, que si requiere que pongan una demanda, veto a saber dónde, que la inspección del trabajo, no sé, ahí, porque puede ser miles de cuestiones diferentes, entonces ya, pero que tomen acciones drásticas sobre este tema o que tomen acciones en general sobre este tema, porque si ustedes están esperando que la agua se resuelva solo, que la otra persona recapacite, le devuelva las lucas o que, puta, no sé, la auto, ¿cómo se llama esto? Eh, el autoservicio, iba a decir, nada que ver. Estas cuestiones, las compraventas de auto, qué sé yo, se haga cargo, no. Entonces, no sé por qué me suena tanto el tema de un auto. Capaz sea un auto lo que prestaron o algo así. Que igual puede no ser plata, puede ser algo de valor que prestaron. También puede ser eso, capaz sea eso, un auto que prestaron, se los chocaron, vete a saber, no sé. Pero sí veo mucho el tema de que dejar que la cosa avance sola, no. Tienen que gestionarlo con alguien de mayor rango o las autoridades pertinentes. Entonces, eso. Nanay, honestamente, para Sagitario, qué manera de empezar el año, pero bueno, es que igual Sagitario de repente hace unas movidas, en fin, pero ya, la cosa es eso con la otra semana, puede ser que ya sea momento de empezar a moverse o que ahí pase algo. Ojo, si no ha pasado, porfa no presten plata, no presten cosas de valor, más aún si hay gente que ustedes no conocen bien, no lo hagan, ¿ok? Eso, si no ha pasado todavía, para prevenir, no lo hagan. Usted no lo diga. Entonces, ya. Para la gente de Capricornio, tienen el mundo, tienen el 4 de bastos, perfecta energía, maravilloso, precioso, muy bonita semana, muy de ella cerrando ciclos, empezando una nueva vida, empezando nuevas rutinas, nuevos... no sé si es que se cambiaron de casa, el 4 de bastos también puede hablar un poco de eso, una nueva casa, una nueva vida en familia, nuevos compromisos, pueden ser laborales, puede ser de pareja, puede ser de familia, puede ser con su familia. No sé, yo de verdad veo mucha estabilidad, mucha tranquilidad, mucha sensación de completitud, mucha sensación de armonía, tranquilidad, de como que, por fin.
para los Capricornios la otra semana. Entonces, eso, por fin, entre tanta mierda, que las últimas lecturas estuvieron medio. Ya, pero exceptuando, yo creo que a Virgo, creo que Capricornio es el siguiente que ha tenido mejores cartas en esta tirada. Entonces, vamos bien. Entonces, eso, yo les diría a Capricornio, bendecido, honestamente, bendecido. No, nada que decir, muy buena semana para ustedes. Así que eso, nada más que comentar, muy buenas cartas. Ya, para la gente Acuario, tienen la Reina de Espadas, tienen el 2 de Pentáculos. Yo aquí veo muchas decisiones importantes que se van a tener que tomar, pero que están un poco confundidos respecto a cómo implementarlas o de qué manera aplicarlas realmente, como que sienten que tienen que hacer algún tipo de cambio importante o tomar algún tipo de control sobre algo, tomar una decisión seria sobre algo, cortar sobre algo. em, pero no saben muy bien cómo aplicarlo, no saben muy bien de qué manera llevarlo a cabo, llevarlo adelante, y eso va a ser un poco el predicamento en que van a estar estancados la otra semana, como que, no sé, quiero empezar mi emprendimiento, pero no sé muy bien cómo, con qué proveedores hablar, no sé muy bien de qué hacer el emprendimiento, o si esto es rentable, si esto vende, si es que la persona va a querer esto, o si ya tengo mi emprendimiento, pucha, sí, tengo que invertir en un local nuevo, pero no sé muy bien en qué local ponerlo, o si realmente es una buena idea, no sé, veo mucho eso, o tengo que, no sé, tener una conversación importante o seria con alguien, porque también puede ser eso, comunicación por la espada. Por la Reina de Espadas también es mucho el tema de comunicar de manera más directa y más autoritaria, pero también objetiva. Entonces puede ser alguna conversación seria o importante que se tiene que tener con alguien, pero no está muy claro cómo plantearlo. Entonces, o que lo planteen y no sea la respuesta que querían. También puede ser un poco eso, como que den el paso de fe, el salto de fe, pero la respuesta el resultado sea un poquito como ambiguo, medio. Entonces, ojo con eso, porque también quizás no es una buena semana para estar, no es una buena semana para la ciencia, no es una buena semana para estar dando así como pasos tan importantes, quizás se están apresurando un poco. Entonces, esperen, evalúen, piensen con más cuidado, planifiquen bien las cosas antes de dar el paso. Yo les diría que quizás, dada la circunstancia y dado que le salió el 2 de Pentáculos, hay como acompañamiento de la reina. Quizás no sea la mejor semana para empezar así como que con cosas muy serias, muy importantes, porque puede ser que no sé, no sea la energía planetaria adecuada, no sea, simplemente ustedes no tengan las lucas en estos momentos, se estén tirando muy a la piscina, no sé. Pero eso, yo les diría, hay como esa inquietud, esa necesidad de hacer algo, de tomar una decisión importante, decir algo importante, hacer algo importante, pero va a estar un poco ese parelé de que quizás no es el mejor momento o quizás no van a recibir la mejor respuesta que esperaban. Entonces, ojo con eso y paciencia. Y si es que llega a pasar, no dejen que eso lo desanime demasiado porque igual puede haber otra oportunidad más adelante. El 2 de Pentáculos no es algo tan terrible ni tan determinante, solamente que puede ser no ahora, quizás más adelante. Entonces, eso. Ya, para la gente Piscis tienen la Reina de Bastos y el As de Bastos. Yo aquí diría que muy buena semana para la gente Piscis, muy empoderados, ya estaba bueno, muy tomando decisiones de gran impacto en sus vidas y honestamente yo diría que siendo bastante exitosos al respecto. Em, Porque sobre todo para las mujeres Piscis siento que va a haber una energía muy de mayor claridad, mayor asertividad a la hora de tomar decisiones, a la hora de em, interpretar lo que está pasando, de, no sé, responder a lo que les dicen, a lo que ocurre a su alrededor, como que tienen mejor preparación para hacerse cargo de lo que está pasando en su vida. Entonces, quizás están entrando ya en una mayor etapa de madurez en algunos casos, o ya están con quizás mejores herramientas para llevar esa situación. Entonces sí, yo les diría que la otra semana muy de literalmente siendo los líderes y teniendo como un poco el sartén por el mango de su vida. Entonces en general la mayoría de las decisiones que tomen o posturas que tengan o conversaciones que tengan sobre algo van a ser muy respetados, muy como asertivos. Entonces y acertados. Entonces eso, en general yo diría que es una buena semana para la gente Piscis, muy de siendo como que eh, los líderes de su vida, como que controlando bien su vida, que todos tendríamos que ser los líderes de nuestra vida, pero en general a veces uno se va un poco la chucha. Entonces, eso, pero en su caso yo les diría que sí, bastante bien preparados para todo lo que se presente durante la otra semana. Entonces, eso sería para la gente Pisces y eso sería en general.
¿Cómo se viene la otra semana? Para los signos. No me maten, por favor, yo solamente interpreto las cartas y si le salió muy mal a la carta que a usted le salió, em, eso, no, no es mi culpa. Yo solamente revolví y puse la carta. No me maten. Em, bueno, con eso de por medio, ya vamos cerrando el capítulo. Se hizo más largo que la chucha, sorry. Y ya, pues, eso, para la próxima, que el calor que hace también me hace un poco más ahí aletargada, entonces, whatever. Pero eso, espero les haya gustado, les haya servido. Sorry que fue muy random, literalmente muy random. Hablamos como de 100 weas diferentes, pero bueno, cosas que pasan. Eh, y ya el próximo sería, idealmente, si es que no me sigo muriendo de calor, el próximo miércoles o el próximo sábado, dependiendo de cómo esté el clima. Porque Girly Pop se derrite aquí. Entonces, bueno, estén muy bien, cuídense mucho, un abracito y ojalá nos estén derritiendo también. Ahí nos estamos viendo. Chau, chau.